Siendo entonces las 16:05, les doy la bienvenida oficial a todos los que han tenido la gran amabilidad de acompañarnos una vez más, pidiéndoles las disculpas nuevamente pertinentes de lo que no estuvo en cuenta de nadie que pasara la vez pasada, y realmente fue la primera vez que pasó con esa plataforma, les doy fe de ello, y los colegas estaban bastante angustiados por este tema. Sin embargo, la verdad que estos son los costos de la virtualidad que también fuimos descubriendo. Yo una vez en una entrevista quedé congelada, quedé frisada, y estuve toda la entrevista al vivo con audio, pero frisada. Si ustedes vieran la imagen que quedó frisada mía, era triste. Y bueno, me fumé toda la entrevista con una cara tremenda, como si hubiese quedado así, horrible. Así que bueno, los costos ya los venimos pagando. Un placer que nos acompañen hoy. Tenemos a los amigos y aliados estratégicos de Llorente y Cuenca, con quienes creo que hace ya 4 años que trabajamos, y es un placer. Para mi gusto, yo suelo decir que es la consultora de comunicación reputacional más importante de habla hispana, y por qué no decirlo portuguesa. Y esta investigación y este trabajo que hoy nos van a compartir, en este caso el amigo Alberto desde Perú y Mariano desde Buenos Aires, me voy a tomar el lujo de leerlo para no decir ninguna palabra fuera de lugar. Una investigación pionera en técnicas de procesamiento lingüístico e inteligencia artificial para analizar de qué hablan, qué escriben, cómo piensan, cuáles son los valores de las nuevas generaciones de líderes sociales de lengua hispana y portuguesa. Corríjanme, por favor, los colegas, si dije algo erróneo. Y yo me tomé la libertad como especialista en PNL, en programación neurolingüística. Si bien son las mismas siglas, pero dadas vueltas, esto es procesamiento de lenguaje natural junto con técnicas de inteligencia artificial. Y me da mucho gusto, ¿sí? Esta introducción ustedes no la vieron el jueves pasado, pero yo la llegué a hacer. Lo que pasa es que la compartí yo sola, la disfruté yo sola. Me da mucho gusto leer términos y ver términos en la presentación que ustedes seguramente mañana van a estar recibiendo, como les adelantara, como resiliencia emocional, sentido del deber, sentimiento comunitario o de comunidad, y habla de esto es lo que los líderes poseen y que son líderes más felices, más seguros de sí mismos, digitalizados, y hay palabras que aparecen en la investigación como vida, personas, amor, equipo, como las palabras más mencionadas de los líderes entrevistados. Y yo recuerdo que en varias charlas que tuve la oportunidad de dar, siempre me excusaba pretendiendo que amor era una palabra que corporativamente hablando no estaba muy aceptada, y para mí fue desde ese lugar simbólicamente un logro, ¿sí? Después de tantos años, 31 años de hablar y de dar charlas, entender que los líderes ahora pueden hablar de amor o de personas, y que son las palabras más escuchadas de esta investigación, es un gran adelanto. Dicho eso, agradecida profundamente. Adelante Mariano, adelante Alberto. Bueno, gracias Gaby, y de nuevo retomo yo en mi caso las disculpas de la semana pasada. Seguramente mucha gente que estaba anotada el jueves no se pudo anotar hoy, y habrá otros hoy que no estuvieron la semana pasada, pero bueno, falló la plataforma por primera vez y nos pusimos un poco nerviosos porque no podíamos cumplir, así que decidimos cambiarla. Dicho esto, siempre es un lujo poder compartir un espacio con el Grupo Brasil. Hacemos muchas cosas, hablamos mucho, y cada tanto les pedimos espacios en su agenda, así que esta es una excusa que a nosotros nos interesa compartir con ustedes para que tengan un poco más de información sobre este estudio, pero sobre todo también, para que nos conozcan un poco más, en algunos casos que no nos conozcan. Junto con Alberto Alponte, que es nuestro director de tecnología en Perú, vamos a tratar de contarles en unos minutos de qué se trata este estudio, cómo surgió, cómo se hizo y sobre todo las conclusiones, que creo que es lo más importante, para que después nos queden unos minutos, por lo menos 15, 20 minutos de poder debatir, intercambiar opiniones, puntos de vista y criticar, en todo caso también si hay críticas buenas y malas, no solo el estudio, sino las conclusiones, porque las conclusiones no son vinculantes, sino que son conclusiones en función de un análisis, tomando ciertos indicadores y partiendo de un diagnóstico. Así que Alberto, cuando vos quieras ir compartiendo pantalla, yo voy a arrancar con la presentación. Después Alberto seguirá él
ya la parte más metodológica y técnica del estudio. Entiendo que ahí de a poco lo irán viendo. ¿Están viendo la pantalla? No sé si lo ven. ¿Me confirman, perfecto. por favor? Bien. Sí, están confirmando, bueno, están todos en silencio, son buenos alumnos. Perfecto. Así que bueno, si querés contar un poco de esta introducción que la hizo Gaby, de qué se trata el estudio y de alguna manera lo que significa para nosotros que sea un estudio que lo hicimos 100% en casa, con tecnología propia, pero también con un partner con el cual trabajamos hace mucho, que es Tribu. Tribu es una consultora española que trabaja sobre la identificación y desarrollo de los nuevos liderazgos. Así que junto con ellos ideamos el proyecto partiendo de una base de que hoy estamos en un mundo que está atravesando un cambio de paradigma, un punto de inflexión, un turning point, que se aceleró muchísimo con el COVID, ¿no? De alguna manera, muchas de las cosas que nos están pasando a todos, en todo sentido, el sentido más amplio del concepto, se aceleraron con el COVID. Muchas de esas cosas quedarán, otras volverán a lo que era la vieja normalidad, otras cambiarán para siempre y se tendrán que readaptar, pero claramente estamos ante un antes y un después. ¿Hacia dónde? Bueno, todavía no lo tenemos muy claro, pero sí tenemos claro que hoy la sociedad a nivel global demanda nuevos líderes y nuevos modelos de liderazgo. O sea, los líderes tradicionales, que son parte de este estudio. En contraparte a lo que podríamos encontrar en la lista de verbos más utilizados, donde el decir está mucho más antes que el verbo hacer en el caso de los líderes actuales, ¿no? Esta nueva generación apelan con más frecuencia a la acción, por ejemplo, a temas de trabajar, lograr, crear, generar, ¿no? Que no necesariamente forman una parte del acervo de los actuales líderes, ¿no? Además, también podemos ver en el tema de verbos que llama más la atención la mayor predisposición de los jóvenes a comprender de forma empática, ¿no?, su alrededor y la mayor importancia que conceden al aprendizaje. Nos encontramos con verbos dentro del top 50 como aprender, encontrar, ¿no?, conocer o buscar, ¿no?, escuchar, que son mucho más comunes en esta nueva generación que los líderes actuales que hemos analizado, ¿no? Esto corrobora nuevamente lo que vimos en el tema de la personalidad, ¿no?, en lo que el tema de apertura, donde de alguna forma se identificaba que ambos estaban dentro de la parte de apertura con valor casi, por no decirlo igual, sino que la tendencia era que un grupo estaba más ligado a lo que es en el caso de los líderes actuales, más ligado a lo que es la creatividad y al pensamiento abstracto, y en los future leaders estaban más asociados a la capacidad de abrirse o a experimentar estas cosas nuevas o nuevas experiencias, ¿no? Y para el análisis del tercer análisis que hemos hecho, que es el morfológico, lo que nos hemos encontrado aquí es que, bueno, obviamente, como les decía, la teoría del doctor Pennebaker, este análisis estadístico de uso de agentes gramaticales de una persona para correlacionar su modo de pensar y su rasgo de personalidad con el uso de estos accidentes, ¿no? Ya no es un tema más de contar palabras como el estudio anterior, sino es un tema más de ver qué tanto uso o no estos accidentes gramaticales. Una cosa curiosa es que hemos encontrado el uso de los I words frente a los we words, ¿no? En el caso de los future leaders, digamos, polo entre I words y we words marca una posición importante en el individuo comunidad. Los future leaders utilizan mucho más el nosotros, los plurales, que lo hacen los líderes actuales, que tienen un poco más a usar el yo y la parte singular de la construcción de una frase. Otra de las cosas que dice este estudio es que tiene una base en la teoría LIWI, que es Linguistic Inquiry and Word Count, es que el elevado uso de sustantivos también suele indicar que un individuo tiene más autoridad o está más empoderado, ¿no?, y se encuentra más seguro de sí mismo. En el caso de los future leaders encontramos que tienen casi un 20% más de uso de sustantivos que los líderes actuales. Y para el tema de adverbios, lo mismo, ¿no? Mientras que el menor uso de adverbios y conjugaciones evidencia una tendencia al uso de un lenguaje más directo y honesto, lo que hemos visto es que justamente los future leaders tienen un menor uso de estos adverbios, ¿no?, de conjugaciones. Por lo tanto, su lenguaje es más directo, más honesto. No es tanto como, bueno, no usan mucho, por ejemplo, estas palabras como aunque o quizás, no los usan con mucha frecuencia, no como el tema de los líderes actuales, que sí son más sofisticados en la construcción del lenguaje, ¿no? Son un poco menos directos.
Y si finalmente podemos analizar el tiempo verbal, podemos decir que los tiempos verbales, acá es un tema y acá sí lo pongo en nota personal, me impresionó un poco porque lo que dice aquí el estudio es de que los future leaders conjugan en mayor medida los verbos en futuro. Hemos visto verbos como tendremos, haremos, daremos, compartiremos son los más utilizados en contraste con lo que usan los líderes actuales, ¿no? Que tienen una mayor disposición a utilizar el presente y el pasado, que aparentemente, bueno, por lo que salió en el estudio, más usan los future leaders enfocado al futuro, ¿no? A mí particularmente siempre he asociado el hecho de que una persona más madura, una persona que emocionalmente hablando piensa mucho más en su futuro y el joven está pensando más en su presente, pero no, en el estudio nos ha arrojado que esta paradoja, ¿no? Que es al contrario, aparentemente más se usa el futuro en los future leaders que en los líderes actuales. Y bueno, y como conclusión, y ahí le vuelvo a ceder la palabra a Mariano para un poco resumir un poco lo que hemos conversado y poder empezar la conversación. Mariano. Buenísimo. Bueno, gracias, Alberto. Seguramente voy a ir repitiendo muchas de las cosas que Alberto fue diciendo, pero para solamente hacer un recap de lo que nos arroja el estudio y después a abrir los micrófonos, Gaby. Nada, sin orden, pero si hay alguno que tiene preguntas o comentarios, puede levantar la mano o hacer, tengo una pregunta en el chat y van abriendo el micrófono. Yo digo, soy un poco subjetivo porque me siento parte de esta generación de future leaders, más allá digo, de no tener 15.000, 20.000 seguidores en Instagram como tienen muchos de ellos o más, pero sí por la forma que tienen de encarar las cosas, la vida, el trabajo, el equilibrio. Creo que en estos últimos días, en mi caso que estamos hablando presupuesto en la oficina, hay una de las cosas que estamos llegando a una conclusión obvia, pero que conclusión al fin es, teníamos muchas dudas de cómo iba a ser el trabajo virtual en un punto con la interacción con los clientes, y hoy ya estamos pensando no solo en tener menos espacios en la oficina, sino también en buscar formatos remotos que la gente no necesariamente tenga que estar en Buenos Aires. De hecho, acá nos acompañan ahí, que vive en Mendoza hace 1 año y medio, o un poco menos, creo, y teníamos muchas dudas de cómo iba a ser esa interacción con ella estando fuera y con los clientes, y funciona perfecto. Y hoy nos vimos enfrentados a que todo el mundo está trabajando de la misma manera. Entonces, creo que ahí, digo, parte de una primera premisa, es el trabajo colectivo, el bien común y esa idea de que trabajan por objetivos y después, digo, les sobra el tiempo, como se dice en algunas organizaciones. Me parece que es clave para entender en las organizaciones no solo el tipo de talento que tenemos hoy, sino que el que queremos tener. Acá me parece que cuando hablamos de futuro también tenemos que entender que estos future leaders representan una forma de trabajar, de pensar, de actuar, y que son esos perfiles los que nos toca hoy interactuar en organizaciones, liderar empresas, equipos, no importa el tamaño, lo que tenemos que tener en cuenta, digo, qué tipo de talento vamos a adquirir y bajo qué beneficios o cuál va a ser el propósito. Hay mucha gente que se incorpora a las organizaciones, están mirando, nosotros también ahora hace poco lanzamos un estudio de nuestra área de Talent Engagement que de alguna manera evalúa qué tipo de organizaciones son las que quieren trabajar las personas y en todas prevalece el propósito, digo, las personas buscan y miran mucho más el propósito de la compañía, qué tiene para aportarles a ellos y cómo lo van a aportar. Y después, obviamente que en países como el nuestro, con la inflación que tenemos, el tema salarial pesa un montón, pero el propósito cada vez tiene más recorrido hoy en las entrevistas. Por otro lado, digo, las estructuras sociales son tan relevantes como la educación, la salud, le dan mucho más importancia a estos future leaders. Va muy atado a la primera conclusión, que es el trabajo del sentido común y del equipo. Son más disciplinados a la hora de tener la tendencia a la acción, o sea, hacen más de lo que dicen, o como se dice en nuestra profesión, hacer diciendo, o sea, son muy consecuentes con su storytelling, que eso también creo que es un valor que las organizaciones tienen que empezar a incorporar. Digo, las personas hoy no solo te eligen por lo que decís, sino sobre todo por lo que haces y cómo lo haces. Trabajan mucho más en equipo. Si bien puede parecer que son una empresa, digo, tenemos muchos hoy future leaders que son su propia empresa y que aparentemente parecen que son ellos solos, pero tienen una idea de equipo mucho más marcada
donde es mucho más colaborativo también el día a día, y la cooperación es clave para poder obtener resultados. Si salen ellos en la foto, buenísimo, pero si no salen y aportaron y apoyaron a que se cumpla el objetivo, también es igual o más reconfortante para estos future leaders. Eso es, digo, hace que también caiga en maduro que son más emocionales y muy positivos, son muy proactivos en la forma de actuar y son de alguna manera muy obligan o contagian también a que los otros actúen y que se movilicen. Hay algunos de los future leaders que en el estudio que tenemos que están muy identificados con las causas medioambientales, y que, por ejemplo, a pesar de ser muy jóvenes, son como muy embajadores de la causa y en todo caso muy movilizadores también. Mueven muchas cosas y mucha gente para que eso suceda. Obviamente que son nativos digitales, por eso decía antes, digo que su aporte en la comunicación a través de las redes los hace mucho más naturales también, son más sinceros, más transparentes, más abiertos, con lo cual eso puede también tener sus pros y sus contras, ¿no? Porque es verdad que después las respuestas de sus seguidores, en algunos casos, las pueden sentir muy personales también. Se rodean de gente que sabe más, o por lo menos intentan rodearse de gente que sabe más que ellos también. Y dejé para el último, por lo menos de esta placa, el tema de gracias, porque no me parece algo menor cuando en tiempos del siglo XXI se supone o se dice mucho que las nuevas generaciones no tienen educación, o sea, no respetan al prójimo, son más maleducados, son más atrevidos. El estudio de alguna manera dice lo contrario. O sea, agradecen mucho más que los líderes tradicionales en todo caso. Quizás todavía porque están en un proceso de aprendizaje y necesitan todavía marcarlo. Cuando sean más grandes o cuando sean esos nuevos líderes, cambiará su forma de ser, pero algo que ya lo tienen muy arraigado es difícil que después también lo cambien. Y a mí esa es una de las cosas que más me gustó leer, así que digo, con ese concepto de gracias también aprovecho y les agradezco el tiempo al grupo, a Gaby y al equipo por habernos dado un ratito, y quedo abierto obviamente con Alberto a charlar y conversar sobre algunas de estas cosas que dijimos u otras que se les ocurra para debatir, aunque sean en 10-15 minutos. Bueno, primero que nada, gracias a ustedes. Para mí, en lo particular, es realmente maravilloso el estudio porque tiene la capacidad de síntesis que a uno por ahí le llevó toda una carrera poder poner en palabras, y este learning by doing, ¿no? De alguna manera que decías vos recién, porque como son probablemente bastante más jóvenes generacionalmente hablando que varios de nosotros, está bueno también para romper las estructuras de pensar que no son unos atropellados ni unos maleducados. Una de las máximas de la programación neurolingüística que yo aprendí hace muchos años, es que las palabras construyen realidades. Yo siempre digo que mínimo hay dos maneras de decir las cosas. Seguramente puede haber 60, ¿sí? Pero mínimo hay dos maneras de decir las cosas. Y que perdón y gracias son la llave del reino de los cielos. Mis chicos allí del equipo se deben estar... se están sonriendo porque saben que yo los castigo bastante con todo esto, ya lo tienen como bastante incorporado, pero realmente es muy enriquecedor entender que los términos que varios de nosotros utilizamos ex profeso, como esto de hablar siempre en plural, etcétera, hoy tienen de alguna manera, a través de estos estudios que son tan profundos y con tanto fundamento o base, están corroborados, ¿no? Vos hablabas de la palabra propósito y nosotros hace varios años en nuestro propio storytelling venimos usando la palabra propósito como la punta de la pirámide. Entonces está bueno cuando hablamos de propósito compartido, de modelo colaborativo, entender que todas las organizaciones tienden a raíz de estas nuevas generaciones a ser de escucha activa, de un discurso asertivo, de palabras asertivas, que también está muy bueno volver a los manuales, ¿no? Digo, el lenguaje inclusivo para los que tenemos un poco más de tránsito, capaz de años, tiene mucho más que ver con una actitud que con cambiar letras en un idioma.
tiene que ver sin duda con una actitud. Así que hablando de inclusión y de modelo colaborativo, a nosotros nos gusta mucho hablar y tenemos ya muchos años para poder contar anécdotas muy lindas, pero sería fantástico escuchar qué piensan los demás que nos están acompañando hoy de un estudio tan enriquecedor. Así que adelante el que quiera hablar, esto es un conversatorio. Gracias. Están todos muy callados. Luis, que estás por ahí, que sos un amigo de la casa. Estás silenciado, Luis. Luisito, ¿estás ahí? Bueno, yo estoy como las profesoras, que cuando no habla nadie doy la palabra, ¿viste? Tiro la pelota. Ahí está. No lograba abrir mi micrófono. Sí, realmente a mí también me impresionó con qué poco material, con qué pocas palabras pudieron definir realmente cómo se están conformando los nuevos líderes. Fue realmente una sorpresa para mí encontrarme con un compendio tan hermoso que, como decía Gaby, a algunos nos llevó muchos años de estudiar y muchos años de aprender y darnos cuenta de cómo van cambiando las cosas, ¿no? Y ustedes armaron todo de una forma tan ágil. Yo solo hago una pequeña observación de lo que dijiste. La verdad que pocas palabras son las que tienen las placas, pero se analizaron, no sé, Alberto, corregime, millones y millones de palabras en el estudio. Es más de un millón de palabras, más o menos 1.017.000 palabras que se han analizado, ¿no? Pero eso es lo que precisamente el estudio quiere transmitir, digo, algo que no, o sea, no voy a decir nada nuevo, pero que con las herramientas adecuadas y con las personas después para procesar esa información se puede encontrar un montón de cosas y orientarlas a un montón de actividades del día a día según el interés que tengan las organizaciones. Pero lo clave de esto es eso, digo, es la capacidad que la tecnología te da con personas, obviamente de la altura de circunstancias, de procesar en este caso más de 1 millón de palabras que fuimos encontrando, como dijimos, tanto en las redes sociales tradicionales como también en las de video, como puede ser YouTube, porque ahí usamos tecnología para describir lo que el discurso estaba diciendo, bajarlo y analizarlo inclusive. Sí, correcto. Totalmente de acuerdo. Pero nosotros lo recibimos así todo allá, después de que ustedes han elaborado todas las encuestas que han hecho, ¿no? Estamos recibiendo todo un material, pero buenísimo. No, y puede ser, la verdad que el estudio es más largo, nosotros tratamos de reducirlo también como para que ahora inclusive en formato virtual podamos tener una charla y no sea muy pesado porque estamos muy cansados todos de estar todo el día conectados, hasta el punto que el jueves pasado no nos pudimos conectar, pero la idea es esto, es compartir un poco de información y sobre todo digo, las tendencias. A mí, más allá que a nosotros el estudio nos interesa mostrarlo para mostrar la capacidad que tenemos de hacer muchas cosas, me parece que las conclusiones también nos tienen que ayudar a entender. Para mí lo más importante es, bueno, eso que decíamos, digo, qué tipo de personas, perfiles necesitamos buscar para los próximos años. Y sobre todo, qué es lo que esperan ellos de nosotros, de las organizaciones. Que ahí creo que hay un cambio de paradigma que todavía nos cuesta interpretar. Me parece que hay muchas organizaciones que todavía están buscando esos future leaders sin saber que van a ser future leaders, y entonces creo que tenemos que buscar esos espacios para saber que quizás en el Grupo Brasil, no sé, en 2 años vamos a tener un future leader, y cómo digo el Grupo Brasil por poner un ejemplo, y cómo lo vamos a cuidar. Digo, en algunos casos lo podremos retener, en otros no, pero el legado que las organizaciones le dejan a esas personas es muy importante. Entonces estos estudios de alguna manera también nos ayudan a vislumbrar eso y a entender un poco por dónde viene la cosa, en este caso de la mano de la tecnología. La verdad que, ¿me escuchan? Sí. La verdad es que yo primero los quiero felicitar, muy, muy concreta la presentación y eso está muy bueno porque a veces son muy largas y se hace difícil. Yo trabajo para el Grupo Susano, somos 17.000 colaboradores y ellos están trabajando mucho con esta posición de líderes jóvenes. Yo tengo 50 y pico de años y tengo una gerencia a cargo hace muchos años y me ha costado entender y hasta me ha preocupado, a ver,
sí, estos jóvenes que piensan así, que son tan descontracturados, y es como que la presentación me deja como más tranquila, como diciendo, bueno, es un cambio generacional, es un cambio que se viene, y que tengan disciplina a su manera, porque el tema es, yo desde mi gestión de, bueno, de lo que enseñaron mis padres y lo que uno viene aprendiendo muchos años, decís, no, la disciplina es trabajo de 9 a 18 y no puedo llegar 9 y 5. Y los chicos de ahora es, no, por ahí no te llegan 9 y 5, te llegan a las 10, pero a las 7 de la tarde están trabajando y te entregan el trabajo. Entonces, esa entrega, entre comillas, ¿no? que transmiten, es lo bueno de las próximas generaciones, y creo que nosotros los líderes que tenemos un poco más de años tenemos que adaptarnos y entenderlos y aprender a escucharlos. Yo creo que ahí Sí. un poco lo que, para terminar el concepto, un poco lo que yo veo es que no se callan nada. Yo creo que nosotros en el mandato que teníamos antes era, che, lo que dice el jefe es lo que dice el jefe, y ejecutábamos. Y no pensábamos si estaba bien o mal. Hoy me toca a mí, porque tengo un grupo de líderes jóvenes, y me dicen, no, pero eso no es así, esto ahora no se puede hacer así, tenemos que ir por las redes, tenemos que ir por acá. Y bueno, y está bueno eso, que no se callen. Es así, sí, que, es así. Yo tengo 35, o sea, no soy mucho más grande de los que, del equipo que tengo en la oficina, que tienen de 20 para arriba, claro, y me sorprende bastante, ¿eh? O sea, yo no soy mucho más grande que ellos y me sorprende bastante cómo plantean las cosas, que a veces yo lo puedo tomar de manera, no personal, pero yo, digo, cuando yo empecé, nunca le dije que no a un jefe, le dije que sí, después veía cómo lo arreglaba. claro. Creo que hoy cambió bastante eso, entonces hay que entender eso, hay que acompañarlo, hay que adaptarse en un punto, pero también mostrar algunas condiciones, digo, las organizaciones les cuesta mover mucho, cambiar muchas cosas, entonces hay que buscar como el punto justo o el equilibrio ideal, y después también saber que hoy el nivel de exigencia que históricamente por ahí o que normalmente se nos exigía a nosotros no es el mismo que nosotros les vamos a exigir a ellos. Hoy los nuevos talentos, si les exigís demasiado, te renuncian y se van. O sea, y no les importa mucho. Digo, hasta hace un par de años se iban a recolectar frutos a Nueva Zelanda, ahora en estos últimos meses se van a Suecia ahora. O sea, yo me conocí varios casos que se van a Suecia, digo. Entonces, me parece que también, nada, hay que empezar a ver, a flexibilizar algunas cosas, pero tampoco me parece que podemos pretender ir a una velocidad en la cual las organizaciones a veces tienen sus tiempos. Eh, y sobre todo, nada, tener cierta paciencia también, o tolerar más algunas cosas que antes por ahí no tolerábamos tanto. Sí, tal cual. Comparto. La verdad que es así. Aparece nuevamente la escucha activa, ¿no? A mí me causa mucha satisfacción solamente en el mosaico de gente que estoy viendo tener un abanico que va de 70 a 20. Claro. Y esto lo estoy viendo y lo vivo todos los días, capaz que como mamá de un adolescente que encima me salió escritor, y que a veces me impacta el nivel de conocimiento gramatical del idioma castellano que tiene, que me supera, y eso que yo tenía un jefe que me decía que si usualmente nosotros hablábamos con 1500 palabras, yo hablaba con 30.000. Digo, a mí me encanta porque como neurolingüista me parece tan rico nuestro idioma, pero capaz esta condición de ser mamá de alguien que está como centennial, ni siquiera como millennial, ya me mantiene el oído como más acostumbrado y la paciencia más acostumbrada a esta disrupción, que es una de las características que aparece en el estudio, ¿no? Líderes disruptivos. Yo creo de todas maneras. Perdón, Gaby, más que disruptivos, yo creo que Alberto mencionó transformacionales. Me parece que esa es la palabra. Sí. Más que transformacionales. Porque los disruptivos creo que, o sea, los transformacionales tienen además la capacidad de hacer las cosas. Claro. De buscar esa transformación. Estoy de acuerdo que es complementar. El disruptivo, yo por ejemplo, yo viví también la época de los disruptivos, y había disruptivos que entraban a las compañías importantes como una especie de meta o de cocarda que tenían que lograr,
con capaz 28 años y un máster o un MBA, etcétera, y no tenían idea ni de cómo tratar a sus ni colegas ni colaboradores, no tenían roce social, no tenían colectivo, como digo yo, no tenían bondi, no tenían millas acumuladas. Entonces, no sé si es directamente proporcional a las edades. Entiendo también que si bien la presentación claramente habla de los future leaders, pero existimos, digamos, algunos que entendimos esto a fuerza de habernos ganado anacrónicamente, pero en alguna época habernos ganado la incomprensión de varios cuando hablábamos de amor, y yo recuerdo como si fuera hoy que traducía, decía, bueno, vamos a hablar de los primohermanos que son la pasión y el entusiasmo, porque cuando hablabas de la palabra amor, nunca te faltaba algún jefe que fruncía un poco la cara, como diciendo, ¿y esta hora de qué viene a hablar en medio de una presentación corporativa? Entonces, los que nos ganamos por ahí algunos, no digo enemigos, pero algunas caras cruzadas o algunas bocas cruzadas, cuando hablábamos de esto hace 20 años, también no seremos, digamos, una generación millennial ni centennial, pero algunos también transitamos esto de una manera más cómoda. Yo estoy como cómoda escuchando todo esto porque realmente entendí que es la manera, es la forma. Cuando hablas de personas, cuando la palabra, una de las 4 palabras claves es personas. Y nosotros en el grupo hace rato que venimos hablando de que nuestros negocios son P2P, ¿no? People to people, o personas para personas. Es un placer, es un privilegio, porque es tan sencillo como la naturaleza misma, no es tan complicado. Yo a veces digo, en esta etapa no necesitábamos tener a la gente contenta, necesitábamos tener a la gente contenida, que es otra cosa. Y hablando de la semántica, fíjense como hoy decía, ¿no? Las palabras construyen realidades. Yo siempre pongo, cuando digo esta frase, el ejemplo de los perros, ¿no? Cuando ellos atienden y entienden la actitud desde el tono y la actitud actitudinal, o mejor dicho, el gesto actitudinal. Nosotros, en ese sentido, es tan sencillo como volver a la fuente. Si yo a alguien le estoy diciendo palabras arregladas, porque pretendo que por eso soy más educado, pero lo estoy de alguna manera vituperando, no está bueno. A veces con muchas menos palabras y con más intención, hasta yo a veces hablo de la sonrisa telefónica, hasta del otro lado del teléfono uno atiende a esa intención y a esa actitud. Así que bueno, muy largo esto, me parece que es mucho más enriquecedor escucharlos a ustedes. Tenemos a Romina, Vanessa. Anaí, no te voy a preguntar a vos porque ya a esta altura estás harta de los feature leaders. No, de todas maneras, sí, yo solo 3 mensajes parroquiales también porque estamos llegando a la hora, digo. Te recomiendo escuchar digo, no es un autobombo, pero un podcast que lanzamos esta semana que grabó Annie justamente con 2 de las Future Leaders, con una dirigente política y con una científica investigadora de CONICET. Me parece una charla muy interesante, que trata un poco de las conclusiones, pero también, digo, de su vida personal y un montón de desafíos también, en algunos casos por ser mamá primeriza también. Y después, por otro lado, digo, el estudio obviamente que se lo vamos a poner a disposición del grupo, pero desde ya, los que están acá y los que no pudieron estar, si quieren que hagamos alguna presentación ad hoc, también, digo, más que a disposición, es parte de lo que también queremos lograr. Digo, que si hay algún interesado que podamos presentárselas a sus oficinas, equipos, con total gusto lo haremos. Fantástico. ¿Hay alguien más? Aprovechando que estamos en los últimos minutos y aprovechando que los tenemos acá y que les podemos preguntar más cosas mucho más ricas. Federico creo que justo se fue porque nos había avisado que se iba un poquito antes. Exacto. No sé si Damián, ¿nos estás escuchando? Ahí está. No, no te escuchamos. No te escuchamos, Vane. Sí. Vamos a hacer un esfuerzo, pero no te escuchamos. Bueno, Romina abrió el micrófono también, capaz que Romina por ahí, le podemos dar el paso a Romina unos minutos antes de Vane.
Sí, en realidad es un poco sumar, ¿no?, a lo que ya vienen diciendo todos. La verdad es que me pareció súper interesante la presentación. Creo que hoy a todos los que por ahí nos toca estar coordinando equipos, tenemos un desafío bastante grande, que es cómo potenciar a cada uno de nuestros colaboradores, de las personas que trabajan al lado nuestro, y teniendo en cuenta la forma de cada uno, ¿no? Antes era poner un objetivo y bueno, tenemos que hacerlo de la manera que sea, y hoy cambió. Hoy cada uno pone su forma de hacer las cosas. Entonces también creo que es un desafío para todos, ¿no? Aprender de todas las personas y bueno, trabajar en manera conjunta y cambiar un poco la ideología de hoy. Solo hacemos una tarea, sino que hacemos varias, ¿no? O sea, somos un equipo de trabajo que podemos hacer diferentes funciones. Entonces, creo que un poco es esto mismo que estaban presentando, ¿no? Es la diversidad en las formas de trabajar y de guiar un poco. Perfecto, Romy, tal cual. Vanessa, ¿ya estás conectada de vuelta? ¿Nos escuchás? Creo que Damián también abrió el micrófono. Capaz, Damián, vos querías hacer un... Hola, Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto verte. Bueno, el gusto es mío. En principio, bueno, voy a transcribir lo que me pasó Vanessa, que me está diciendo... No, mentira. Voy a comentar lo que yo estoy un poco pensando y mi sensación de esta presentación. La verdad que quiero agradecer a Mariano, a Alberto, a todo el equipo por este trabajo. Digamos, el valor es inconmensurable porque seguramente les habrá llevado muchísimas horas y muchos días seguramente y bueno, llegaron a una conclusión que realmente lo pusieron en palabras y en algo concreto, algo que uno siente y percibe durante el día y bueno, tal vez nunca se toma ese tiempo de escribirlo, ¿no? Y ellos lo hicieron claramente como para compartirlo con cualquier persona que lo puede comprender. Así que en ese sentido quería agradecer. Y yo lo que creo es que hay un punto que hablaron mucho del aprendizaje, ¿no? Particularmente siento que el líder futuro justamente utiliza esa palabra o esa acción o ese verbo, ¿no? Que es aprender constantemente. Y yo lo que trato de infundir o de motivar al equipo con el que trabajo es justamente no perder esa voluntad de aprender, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, nunca terminamos, ¿sí?, de aprender porque es lo único que nos puede llegar a crecer profesionalmente y también como líder, ¿no? Y en ese sentido creo que la palabra aprendizaje justamente tiene ese valor, que está de la mano del gracias porque dependemos de otros para que eso suceda, ¿no? Así que, bueno, particularmente eso. Personalmente yo quería compartir que en estos cambios, ¿no?, que están sucediendo ahora, un poco por pandemia, un poco por esta revolución tecnológica, a mí me invitaron a liderar un equipo que obviamente está en Brasil, ¿no?, que está fuera del país, y estoy andando ese camino, ¿no?, que para mí es novedoso, pero me doy cuenta que, a diferencia de lo que se pensaba antes, que el líder tiene que estar, y todos, seguramente todos ustedes lo están sintiendo, porque justamente estamos todos atravesando esta modalidad de distancia, el líder tenía que estar al lado y controlar y ver y conversar y, bueno, miren, estoy percibiendo del propio equipo que está allá en Brasil que antes tenía, tal vez, es lo que me están manifestando, ¿no? No sé si todos piensan lo mismo, pero por lo menos estoy recibiendo muchos comentarios en ese estilo. Teniendo el líder al lado, muchas veces no sentían el acompañamiento que hoy están sintiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo no es tan importante la presencia, sino lo que uno hace, lo que uno demuestra, lo que uno ejecuta, como decía Mariano, como decían Alberto, en la presentación, ¿no? Lo que es la acción en sí.
Entonces, bueno, toda esta revolución tecnológica realmente, o a partir de tal vez de la pandemia, nos demostró un poco lo que Mariano y Alberto presentaron, ¿no? Claramente me parece que esa es digamos, el título de lo que está sucediendo hoy en día. Así que, bueno, muchísimas gracias por compartirlo y también por la invitación. Bueno, tenemos a alguien más. Vane, al fin no pudiste preguntar, pero calculo que estás, no sé si seguís con problemas como para darte a vos pase y terminar. No, no te escuchamos. No, pero... no te escuchamos. Bueno, podés escribirlo en el chat. ¿No querés escribirlo en el chat? No te quiero dejar colgada por eso. Bueno, sería la última pregunta de todas maneras. Riquísimo, todos los adjetivos, hablando de los sustantivos y los adjetivos, todos los adjetivos que pongamos a tantos sustantivos maravillosos que hoy nos acompañaron, van a quedar cortos. Gracias, Mariano. Vamos a esperar a que Vanessa haga la última pregunta. Vane, seguí escribiendo, que estás ahí, casi sos una taquígrafa. Alberto, un privilegio muy claro, el estudio, bueno, calculo que no sé si ustedes o nosotros después nos ponemos de acuerdo, se los hacemos llegar a quienes estuvieron inscritos el jueves y hoy. Vane, se te acaba el tiempo, más corta la pregunta. Nosotros le enviamos después el estudio. Fantástico, Ana, fantástico. Ahí estamos. Bueno, buenísimo. El tema de lo virtual en el largo plazo. Y no sé, eso me interpreto la pregunta de qué pasa con todo esto. Yo creo que el modelo mixto es el ideal, por lo menos digo lo que nosotros percibimos, pero creo que si uno tiene un buen lugar en su casa, eso es mucho más fácil para todos, pero me parece que todos necesitamos un poco también de cable a tierra. Es verdad que hay empresas que se dedican al alquiler de oficinas que están muy preocupadas. Ayer veía una nota que decía que con el anuncio de Pfizer en el 92% de efectividad, por ejemplo, las acciones de Zoom habían bajado. Hay ganadores y perdedores. Claro. Zoom hace 6 meses no conocía a nadie y hoy es una empresa de mayor valoración bursátil. Y si la vacuna avanza, Zoom perderá plata seguramente. Pero bueno, hay hábitos también que quedarán, como decía al principio, y otros que se readaptarán y otros que desaparecerán y vendrán nuevos. Me parece que ahí hay que buscar el punto justo de equilibrio. En nuestro caso, nosotros estamos haciendo encuestas y hay un 60-40 entre casa y oficina. Digo, la oficina va a seguir siendo un lugar importante, pero bueno, quizás no tanto como antes también. Esa es un poco la valoración que hacemos nosotros, muy subjetiva dentro de nuestro ambiente. Así que nada, de nuestro lado también, Gaby, gracias por el tiempo. Al resto de los participantes, muchas gracias, un gusto. Y como dije hace un ratito, quedamos a disposición para hacer esta presentación cuando quieran, con quien quieran y como quieran también.